Wi-Fi. ¿Todavía no? Sí. Podemos contar un último chiste. Me da mucha pena. Un último. No, ya iniciamos. Ya. Bueno, ¿quién quiere orar para iniciar el estudio? Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este momento de convivencia y de conocimiento de tu palabra. Gracias por el hermano Edgar que viene a enseñarnos, a Padre bendito. Te pedimos por él, por su vida y por la vida de todos los que estamos aquí, Padre, que abras nuestro entendimiento y que nos conformemos, Padre Santo, a tu bendito Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Juan 1:14. Vamos a tomar ahí la palabra de Dios. Como es un versículo, lo vamos a leer. ¿Quién quiere leerlo? 14. Ajá. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, ¿verdad? Entonces, en este versículo, recordemos que Juan fue escrito con dos propósitos, ¿se acuerdan? ¿Qué propósitos tuvo Juan al escribir el Evangelio de San Juan? Uno era evangelístico y el otro era apologético, o sea, de defensa. Recordemos las herejías que se estaban llevando a cabo, las falsas enseñanzas, ¿verdad?, del movimiento gnóstico que empezaba a surgir fuertemente, ¿verdad?, y estaba amenazando a la iglesia. Por eso las iglesias de Asia solicitaron a Juan que los apoyara en esto. Entonces Juan es cuando hace este evangelio, ¿verdad? Y precisamente en este versículo va a combatir esa herejía así, definitivo. O sea, si nada más tuviera este versículo, con esto destroza todo el movimiento del gnosticismo, la base, ¿verdad? Y comienza diciendo, y aquel verbo, o sea, el de Juan 1:1, ¿no? Ese verbo que es eterno, que tiene comunión con Dios y que es Dios, ¿ok? Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquí, una vez más, ¿se acuerdan que cuando dijimos la palabra era? Cuando decían, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, que eso significaba un continuo, o sea que no tenía un principio, pero aquí se está utilizando el verbo para algo que tuvo un principio, y eso es una realidad. El verbo no siempre adquirió la personalidad humana, ¿no?, sino en ese momento, en el momento de la concepción, ¿verdad? Cuando María es concebida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ese momento entonces empieza esto que está diciendo, y aquel verbo fue, o sea, tuvo un momento, tuvo un inicio en que se encarnó el verbo, ¿ok? Fue hecho carne. Ahora, aquí yo quiero decir algo, y esto apenas el domingo que estaba yo oyendo, estaba yo en la iglesia oyendo las enseñanzas y todo. Aquí hay algo, dicen, ¿cuál es el milagro más grande que Dios hace? Dicen la salvación de un pecador, ¿verdad? Yo creo que hay un milagro más grande todavía, y es precisamente el que nos está diciendo Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Para mí personalmente, ¿verdad?, no estoy diciendo que todos lo acepten, pero para mí personalmente, este milagro es el más poderoso que Dios hizo y que no se va a volver a repetir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Dios infinito tomó forma humana. Dice el profeta, ¿verdad?, Isaías, que Salomón cuando consagra dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense, si el universo entero no puede contener a nuestro Dios, no sé si es el profeta Jeremías o el profeta Isaías que dice, Dios mide el universo con la palma de su mano, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es infinito, ¿sí? No tiene límites. Y ahora imaginemos, ese Dios infinito, sin límites, todopoderoso, ¿verdad?, habitó en una forma humana.
se puso. Entonces, para mí ese es el milagro más sorprendente, más glorioso, más asombroso que Dios pudo hacer, ¿verdad? Más que crear los cielos, la tierra, el universo, todo lo que hay, ponerles leyes, es eso, que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? El Verbo se hizo. Es tan glorioso que nuestra mente no lo alcanza a comprender, repito, porque es fácil decir, ay, el Verbo se hizo carne, ¿no? Pero como Dios infinito, que ninguna habitación puede contenerla, un cuerpo humano sí, ¿verdad? No lo alcanzamos a comprender. Decía aquí un erudito, hasta el versículo 13, del 1 al 13, Filón de Alejandría, que era uno de los filósofos más reconocidos del judaísmo en la etapa helenística, ¿verdad? Hasta aquí hubiera dicho Filón, estoy de acuerdo. Pero ya entrando al versículo 14 le hubiera dicho, definitivamente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque rompe y desquebraja todo lo que los judíos creían en ese momento, ¿sí? ¿Cómo el Dios de gloria se va a hacer hombre como nosotros? ¿Verdad? Y hasta ahí el erudito Filón hubiera dicho, no, espérame, hasta aquí. Ya estás, para ellos, ¿verdad? Diciendo, ya estás una herejía lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la base, por eso les digo, el contenido tan grande que tiene este versículo 14, donde dice, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Fue hecho carne. Y Juan lo pone porque, repito, estaba siendo tan atacado por el gnosticismo. ¿Se acuerdan cuál es la base del gnosticismo que decía que era Cristo? Era solo una emanencia de Dios, ¿verdad? Solo un destello de los destellos de Dios, ¿verdad? Entonces que era solo un refulgor de Dios, ¿sí? Y que en realidad no era Dios, ¿sí? Entonces Juan lo ataca con eso. Ahora, este movimiento gnóstico fue creciendo y fue desviándose en varias vertientes hasta que un pastor o un obispo llamado Arrio, ¿verdad? Que es el padre de los testigos de Jehová, podríamos decirlo, por el año 150, 180 después de Cristo, empieza a decir lo mismo, ¿verdad? Ya vemos que entonces cómo ese movimiento sí afectó en la iglesia. Decía alguien por ahí, ¿verdad?, que lo que una generación tolera, la otra lo abraza. La siguiente generación lo abraza. Cuando no es atacado una herejía, cuando no es atacada una falsa doctrina, la siguiente generación de esa iglesia va a abrazar esa herejía. Y la va a aceptar como sana doctrina. Cuando no de sana no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces nosotros vemos a Arrio, y Arrio logró tambalear bastantes iglesias con respecto a esto, que se tuvo que hacer un concilio, ¿verdad? Se tuvo que hacer un concilio para poder determinar lo que se iba a creer con respecto a esto, ¿sí? Y la realidad es que Arrio tuvo mucha elocuencia y no fue tan fácil combatirlo hasta que llegó, ¿verdad? Creo que fue Atanasio, ¿sí? Inclusive no era ni pastor ni obispo, era diácono de una iglesia. Y él presentó una defensa bíblica de los escritos que había hasta ese momento, tan firme, tan fuerte, ¿verdad?, que al final se decretó que lo que Arrio estaba enseñando era una herejía, ¿sí? Y nosotros lo vemos hasta aquí. Pero ahí no se quedó, siguió esto moviéndose y hasta la fecha lo vemos. ¿Pero por qué? Porque en el año 451 en Calcedonia se tuvo que hacer otra vez un concilio, ¿verdad? Y entonces ahí en ese concilio se vuelve a dictaminar, ¿sí?, lo que las palabras siguientes, y lo traigo aquí, lo que se resumió: nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, y subrayo todos, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las dos naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo
unigénito. Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos han transmitido, ¿verdad? Recordemos el credo apostólico, también decía en resumidas cuentas esa parte, ¿verdad? Que Jesucristo era el único Hijo de Dios y que era Dios mismo, ¿ok? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de entender. En Cristo había dos naturalezas. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. No 50-50. No se fundieron las naturalezas. Las dos naturalezas en una sola persona. Por eso decía, es algo que no cabe en nuestra mente, así como la doctrina de la Trinidad. Un Dios, 3 personas. Expliquémoslo. No lo podemos explicar, solo podemos hablar, ¿verdad? Algunas cuestiones por ahí, pero explicarlo realmente, comprobarlo, pues no se puede. ¿Sí? O sea, más bien comprobarlo, ¿verdad? No se puede. Entonces nosotros vemos aquí esa parte. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Cualquiera que disminuya una de las dos naturalezas, entonces está haciendo una herejía. ¿Ok? Está hablando lo que no es. Ahora, no solo Juan lo plasma, obviamente también los apóstoles, ¿verdad? Pablo, Juan en sus epístolas, el escritor de Hebreos lo narra, ¿verdad? Y lo dice que Jesucristo se hizo carne. Por ejemplo, yo quisiera que algunas citas, a ver, Dulce, me vas a leer por favor 2 de Corintios 8:9, Dulce Chica, Gálatas 4:4, Salvador, 1 de Timoteo 3:16. ¿Cuál es? ¿2 de Corintios qué? 8:9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Humanidad, ¿verdad? Y vemos la humanidad del Señor Jesús. ¿Dulce? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, ahí en esa cita, fíjense, concuerda con lo que dice Juan. Y el verbo fue inicio, tuvo un tiempo, ¿verdad? Y como dice Pablo ahí, ¿en qué dice? ¿Cómo dice? En el cumplimiento del tiempo. Ahí es, ni antes ni después, fue exactamente en el tiempo. Y ahí tanto Pablo como Juan están diciendo, tuvo un inicio. La adquisición de esa nueva naturaleza, el asumir esa nueva naturaleza, tuvo un tiempo. Y fue el tiempo de Dios, ni antes ni después, ¿verdad? 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, ahí porque algunos van a tener, como la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Esta versión, ¿cuál es la Biblia de las Américas? Ajá. La Biblia de las Américas dice, Él fue manifestado en carne. No hay error de traducción, o sea, no hay, eso es lo que quiero especificar. Se puede traducir Él o se puede traducir Dios. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que el nombre de Dios lo anteponen en Él. Por ejemplo, El Elión, el Altísimo, ¿verdad? El Olam. Entonces, el El, que se traduce ahí, es una expresión de Dios mismo, ¿verdad? Cuando está manifestándose. Ahora, en el contexto, nosotros también podemos ver de ahí, de 1 de Timoteo 3:15, que se está hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, no es necesario volver a repetir la palabra Dios. O sea, no hay un error entre la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Entonces, dice, ¿verdad? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, o Dios, fue manifestado en carne. Ese es un misterio grande. Por eso les decía, hasta el versículo 13, Filón de Alejandría, ese filósofo judío famoso, ¿verdad? Hubiera dicho, estoy de acuerdo. Pero ya el versículo 14 hubiera dicho, definitivamente, Juan, y aquí ya te barriste, ¿verdad? Porque era un misterio grande, era un misterio inconcebible, era algo que no estaba revelado en su plenitud en el Antiguo Testamento, era algo velado. Entonces dice, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, ¿sí?
Hebreos 2:14, por favor, ¿quién lo encuentra primero? Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está. Vez tras vez la Biblia nos está diciendo esa realidad, la encarnación de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Inclusive Juan en su primera carta, si no recuerdo, creo que es el capítulo 4, versículo 2, dice que todo aquel que niegue que Él vino en carne, no viene de Dios, ¿verdad? No viene de Dios. Entonces es una doctrina fundamental, donde si alguien no está predicando eso, no podemos tener comunión. ¿Sí? No podemos tener comunión. Mismo Juan dice, el que le dice bienvenido participa de sus obras, ¿verdad? Entonces ahí es donde no podemos tener comunión en sentido de convivencia cristiana. No quiere decir que no podamos convivir en la calle o hablar con él, ¿verdad? Sino en sentido de comunión cristiana, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque está en una herejía y no podemos convivir con eso. ¿Sí? Y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús tomó esa naturaleza para venir a identificarse como nosotros, ¿verdad? Y venir a morir en la cruz. Él tenía que ser semejante a todos nosotros, pero sin pecado, dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Entonces, Él tomó esa naturaleza nueva sin dejar la otra, ¿verdad? Y nos lo enseña vez tras vez el Evangelio de Juan, nos va a enseñar varias veces la naturaleza humana de Jesucristo. Por ejemplo, si leemos Juan capítulo 4, versículos 6 y 7, por favor. Juan capítulo 4, versículos 6 y 7. Dulce mamá, Juan 11, 33 y 35, dulce hija, Juan 12, 27. Y Ian, pues Ian no tiene Biblia ahorita, entonces ¿qué hacemos? Ian, ven, a ver. ¿Juan cuál es? ¿Leíste a mí? Juan 11, 37. Ajá, Juan 11, 33 y 35. Ya, a ti ya te digo, ¿ya? Pues, A ver, 4, 6 y 7. Ian, Juan capítulo 19, versículo 28. Ven, te lo busco. Ahí está. Adiós, Juan 4, A ver, 6 ven y 7. Ajá. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué encontramos ahí en su naturaleza? ¿Tuvo qué? ¿Experimentó qué? Sed. ¿Sed y? Sí, sed. ¿Qué más? Era cansancio. Cansancio, ¿verdad? Él asumió una naturaleza, pero no una naturaleza perfecta. Él se cansó, ¿verdad? O sea, con las consecuencias del pecado, pero sin pecado. ¿Ok? Con las consecuencias del pecado. Debilidad, cansancio, se cansó, tuvo sed, ¿verdad? ¿Dulce? ¿Dulce grande? Dulce grande. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El 35. Jesús lloró. ¿Quién se va? Ahí está. ¿Cómo dice? Se conmovió, se estremeció y lloró, ¿verdad? Ahí vemos su naturaleza humana, ¿verdad? Ahí vemos su naturaleza humana. Se conmovió, se estremeció y lloró, se identificó, ¿verdad? Con las personas y se estremeció, dice la Biblia, ¿verdad? Al ver el efecto del pecado en la vida de las personas, ¿ok? Dulce chica. 11:27. No, 12:27. Perdón, a lo mejor me equivoqué yo. 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esa está turbada. Estoy turbado, ¿verdad? Y vemos la naturaleza humana de Jesús. Iam 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
Dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed, ¿verdad? Y otra vez sed, ¿verdad? Y podríamos hablar, hay más citas de su naturaleza humana, ¿verdad? Que nosotros podemos ver ahí en su comunión con los apóstoles, ¿verdad? Su relación con las otras personas. Entonces podemos ver varias citas, pero el fin es nada más que veamos que esa parte, porque no nos vamos a llevar una hora viendo citas bíblicas, ¿verdad? De que Jesús es la naturaleza humana, pero la Biblia nos demuestra que Él era totalmente humano, ¿verdad? Totalmente humano. Es más, yo creo que la cita más fuerte es cuando en la oración de Getsemaní, ¿no? Dice que hasta sudó grandes gotas de sangre, ¿verdad? A causa de la agonía que sintió. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos ahí su naturaleza, por eso Él puede identificarse con nosotros, puede identificarse con nuestras debilidades, sabe lo que es, ¿verdad?, la debilidad de la carne, sabe lo que es precisamente todos estos detalles. Dice que Él padeció en todo, ¿verdad?, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él conoce la debilidad de nuestra carne. Y Él no asumió una carne perfecta, Él la asumió con las consecuencias del pecado, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Por lo tanto, como dice el escritor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que cuando nosotros le fallamos, podemos ir a Él y Él va a entendernos, ¿verdad? Él va a entendernos, ¿sí? Él va a entender ese momento, esa aflicción que tuvimos. Él va a entender cuando estamos preocupados, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, cuando hay miedo, cuando hay sed. Él va a entenderlo. Él va a entender cuando de repente quieres ponerle las manos a alguien, no para ungirlo, ¿verdad? sino para darle... ¿verdad? Él va a entender, porque Jesús se enojó también con la gente, ¿sí? Entonces Él va a entender todo eso. Podemos acercarnos, por dice la palabra de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que fue igual tentado a nosotros, ¿verdad? Él experimentó todo eso, hermano, no nada. Él cuando asumió este rol de esta carne, Él asumió con toda la debilidad, ¿verdad? Porque a veces creemos que a lo mejor Jesús asumió la carne, ¿verdad? Y nunca tuvo cansancio y siempre estuvo allí, ¿verdad? En donde sea. Por eso podía dormir en cualquier lado, porque pues, no tenía miedos, no había temores, no había nada. No, vemos que también, ¿verdad? También, ¿sí? Vemos la tentación, si no la tentación no hubiera sido algo ridícula. La tentación de Mateo 4, ¿no? Cuando Satanás lo tentó. No hubiera sido tentación si Jesús no hubiera sentido la atracción hacia hacer eso, ¿verdad? Pero Él fue tentado allí, ¿verdad? Fue tentado. ¿Cuál tipo de tentaciones nosotros tenemos? Pues de poder, de avaricia, de codicia, tentación sexual, tentación de qué más. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Juan en su epístola las clasifica en 3. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas 3 tentaciones fueron las que Jesús experimentó en el desierto cuando Satanás lo tentó. Esas 3. Entonces, por eso la Escritura dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y repito, Él sabe esa debilidad y esa inclinación de la carne por querer, ¿verdad?, hacer eso. Entonces Él nos conoce. Entonces, dice carne, el verbo aquí utilizado para carne es sarx. Este término describe un nuevo modo de ser para el verbo y significa la naturaleza humana en su expresión corporal. Como digo, fue algo nuevo que adquirió, ¿verdad? Ahora, esa naturaleza, ¿cuándo Cristo dejará de ser hombre? Les digo algo, nunca. Él adquirió esa naturaleza para siempre. Para siempre. Y esa es otra de las maravillas que no alcanzamos a entender de Dios. ¿Sí? Él se hizo carne y se hizo como nosotros, se humanó, podríamos decirlo, ¿verdad? Se humanó
Y ahora, como Él hizo eso, ahora Él va a seguir con eso por toda la eternidad, ¿verdad? Se hizo carne en debilidad, pero no quiere decir que para siempre adquirió esa debilidad, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Con un cuerpo cambiado, transformado, pero va a seguir siendo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Quiere decir, hermanos, esto, que se va a identificar siempre con nosotros, aún en la resurrección. Aun cuando tengamos cuerpos glorificados, Él seguirá identificándose con nosotros. Él seguirá siendo nuestro intermediario entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Quién va a ser la lumbrera que irradie lo del Padre? Cristo. Porque recordemos que al Padre nadie le puede ver. Y eso incluye a los ángeles, ¿eh? Nadie puede ver al Padre, porque cualquiera que vea al Padre, ¿qué pasa? Deja de ser. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que aún en la gloria, por eso Apocalipsis en el capítulo 5, capítulo 5, presenta a Cristo aún en el cielo como el Cordero inmolado. Vi como un Cordero inmolado, ¿verdad? Dice Juan, que desató los sellos, ¿verdad? Entonces, aún en el cielo, Cristo sigue siendo el Cordero inmolado por nosotros. Por eso aún en el cielo nosotros vamos a rendir nuestras coronas delante de Él y le vamos a decir, fue gracias a tu sacrificio, Señor, que yo estoy aquí, que tengo estas coronas. Eso se hizo carne, eso significa, se identificó, hermanos. Y no solo se identificó por este breve tiempo, sino por toda la eternidad. ¿Sí? Por toda la eternidad. Él experimentó cansancio, dolor, miseria, muerte. Él experimentó todo eso, todas las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Dicen que aquí que la palabra habitó es que no, que significa, puede también significar tabernaculizó, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre el tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué pasaba en el tabernáculo? Dios descendía, ¿verdad? La gloria de Dios descendía allí. Y nosotros ahora sabemos que la gloria de Dios es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la gloria de Dios. Entonces, Él estaba bajando para morar en un tabernáculo de carne y estar entre nosotros. Y caminar entre nosotros. Y andar entre nosotros. El Dios eterno caminó entre nosotros y experimentó cansancio, dolor, sufrimiento, agonía, muerte. Entonces, ¿sí? Toda la gloria de Dios estaba en Cristo Jesús, ¿verdad? Estaba en Cristo Jesús. Y eso es por eso el ángel dice, y será llamado Emmanuel, Dios habitando entre nosotros. Dios caminando entre nosotros, ¿verdad? Así es, hermanos. Esta presencia divina que se encarnó en un tiempo, ahora mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora su tabernáculo también somos nosotros, ¿verdad? Nosotros en forma personal y en forma colectiva, como iglesia. La iglesia también es el templo de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, somos el edificio, ¿verdad? Y cada uno de nosotros es un ladrillo, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces en el Señor, y ahí está Dios habitando en medio de su pueblo. Dios no ha dejado de habitar en medio de su pueblo. Dios de vez en cuando descendía al tabernáculo y el pueblo alrededor estaba reunido, ¿verdad? Hoy en día cuando la iglesia se reúne, el Señor está paseándose en la iglesia, ¿verdad? Dice Apocalipsis, ¿verdad? Que Él se está paseando entre las iglesias. Y hay algunas iglesias que lo han sacado, ¿verdad? Bueno, no es que lo puedan sacar, sino que Él ya no está afuera, ¿verdad? Porque lo que están enseñando adentro no va conforme a lo que es. Ahora dice, vimos su gloria. ¿A qué significará con que vimos su gloria? Bueno, puede significar 4 cosas. Su gloria puede referirse a la moralidad del Señor. O sea, qué manera tan justa vivió el Señor, ¿verdad? Tan gloriosa. Por ejemplo, vamos a leer, a ver quién me lee Marcos 1:22 y otro que me lea Juan 8:11. Marcos 1:22 y Juan 8:11.
y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quién tiene autoridad y no con los escribas. ¿Verdad? Y se admiraban. O sea, imagínate la forma de enseñar de Jesús que sobrepasaba la enseñanza de esos eruditos fariseos, ¿verdad? De Nicodemo, inclusive el maestro de maestros de Israel, de Gamaliel. ¿Sí? ¿Qué forma de enseñar tenía Jesús que se admiraban, ¿verdad? De esa doctrina. Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús, ¿verdad? A la mujer allá en adulterio, que era, hay que apedrearla y que esto, y el Señor se levanta, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Qué forma de expresarse y qué impacto causó en la gente que ni uno solo aventó la piedra, ¿verdad? Y podemos recordar también, por ejemplo, a los soldados. ¿Se acuerdan los soldados que fueron enviados por el Sanedrín para capturar a Jesús y regresaron sin capturarlo? Y le dijeron, ¿por qué no lo agarraron? ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue su contestación? Porque ningún hombre habla como este hombre. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que se está refiriendo también a eso, ¿sí? 2. Su gloria puede referirse a los milagros que vez tras vez vieron los discípulos, reflejando su poder, su sabiduría, su conocimiento y su omnipresencia, ¿verdad? Por ejemplo, leamos rápidamente Lucas 8:25. Alguien que me lea Lucas 8:25 y otro que me lea Juan 1:48. Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Verdad? ¿Quién es este? Vean, o sea, wow, ¿quién es este que mandó a la tormenta a calmarse y se calmó? ¿Quién es este hombre? Vimos su gloria, un milagro. ¿Quién tiene el otro? Juan 1:48. Le dijo Natanael. Amén. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Su omnipresencia ahí, su omnisciencia manifestada, ¿verdad? Jesús estaba en otro lado y sin embargo dijo, oye, te vi cuando estabas ahí debajo de la higuera. Natanael así como que, ¿cómo? O sea, si estás acá, ¿cómo me viste allá? ¿Qué tienes? ¿Binoculares? ¿Verdad? No existían binoculares en ese tiempo, claro. Pero esa manera, o sea, ni con binoculares se hubiera podido ver. Su gloria también podría reflejarse a lo que vieron en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Cuando Él se transfiguró y reflejó. O también el cuarto, su gloria, la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Juan capítulo 12, versículo 23 al 26, y otro que me lea Juan 13:31. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26 y Juan 13:31. Entonces cuando... Con 13:31, ¿No? Bueno, que lo lea Juan 13:31. Y el otro que Juan 12, 23 al 26. Fuerte. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Ahí está, ¿verdad? Ahora es glorificado, iba ya rumbo a la cruz, ¿verdad? Y se iba a ver Dios, Jesús, la gloria de Jesús en la cruz. Juan 13:31. Ese era Juan 13. Perdón, Juan 12, 23 al 26. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que todo esto abarcaba eso y vimos su gloria, ¿verdad? Los comentaristas dicen, recordemos que el Antiguo Testamento todo fue transitorio, ¿verdad? No era permanente. En Cristo Jesús todo se cumplió, ¿verdad? Y ya todo ahora es permanente en Él, ¿verdad? Y dice, y vimos, y aquí hay una palabra para, y vimos, o sea, esta palabra griega que simboliza aquí es poner especial atención, análisis de lo que se está observando, ¿sí? Poner una especial atención y hacer un análisis de lo que se está observando. Quiere decir que cada cosa que hacía Juan y los apóstoles estaban viendo y estaban analizando todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando. Y estaban metiéndose más y más con el Señor, ¿ok? Estaban conociéndolo más, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 45, y otras citas, pero nada más vamos a ver dos. Juan 11, 45, y otro que me lea Hechos capítulo 1, versículo 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Dice, y vieron, o sea, analizaron, dijeron, wow, esto es algo que no se hacía normalmente, ¿verdad? Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Entonces ahí vimos su gloria, vimos todo eso, vimos los milagros, vimos, ¿verdad? Todos estos 4 puntos que vimos de la gloria del Señor, vimos la cruz, vimos la resurrección, vimos todo. Por eso se quedaron viendo cuando el Señor fue levantado en una cuestión de análisis de su mente, ¿verdad? Y esto nos habla cómo estamos nosotros viendo a Cristo. ¿Así someramente? ¿O estamos viendo a Cristo a través de la Escritura, analizando, ¿verdad? Metiéndonos en un pensamiento profundo en la palabra de Dios para ir contemplando la gloria de Dios en cada pasaje de la Escritura? ¿Sí? Si queremos que nos resplandezca esa visión de la palabra de Dios en nosotros, necesitamos tener esa visión de meternos a contemplar a Cristo en la palabra de Dios y analizar lo que estamos leyendo en la palabra para que esta gloria también la podamos ver nosotros. ¿Mm? El término unigénito distingue a Cristo de todo lo demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Job encontramos los hijos de Dios, los ángeles, ¿verdad? Pero el unigénito quiere decir el único, de esa forma, de esa esencia, ¿verdad? Y no quiere decir que vimos su gloria como del unigénito del Padre. No quiere decir que Jesús empezó a ser hijo cuando el Verbo fue encarnado. Jesús es el eterno Hijo de Dios, ¿verdad? Es eternidad. Y esto concuerda con el contexto que está hablando Juan de en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermanos, que la relación filial de Dios siempre ha sido desde la eternidad. ¿Sí? Esa comunión que se da, la familia parte de Dios mismo. La familia parte de Dios mismo. El Padre, el Hijo, ¿verdad? Padre, Hijo. Parte desde esa visión. No es algo inventado por el hombre. Es algo, no solo es algo que Dios mandó, es algo que Dios vive. ¿Okay? Por eso Satanás tiene tanto odio contra la familia. Por eso, no por otra cosa. Y por eso la quiere destruir, ¿verdad? Y tengamos cuidado de no destruir la familia. Y dice, lleno de gracia y de verdad.
No me voy a meter profundo a esto por el tiempo, pero estas son dos características que aparecen continuamente en el Antiguo Testamento, reflejando a Dios mismo. Como Dios, ¿verdad?, lleno de misericordia y verdad. Vamos a encontrarlo varias veces. Dios de misericordia y de verdad. Dios de misericordia y de verdad. Varias veces en el Antiguo Testamento. Y aquí Juan, al estar diciendo lleno de gracia y de verdad, también analizando que en el Antiguo Testamento misericordia y gracia venían fundidas. ¿Ok? Y aquí entonces Juan la desprende y dice lleno de gracia y de verdad, hablando de que Cristo es plenamente Dios, ¿verdad? Plenamente Dios, ¿sí? En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es una maravilla para nosotros. Esto es una maravilla que nos invita a adorar a Cristo Jesús, que nos invita a adorar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Porque, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿verdad?, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó nuestra forma humana, ¿verdad? Y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la realidad, esa es nuestra salvación. Por eso tenemos que adorar y glorificar a Dios grandemente por lo que Él hizo por nosotros. Esa es nuestra seguridad también, ¿no? Amén. Amén. Ese es el gran costo, es nuestra seguridad también, ¿verdad? Lo que Cristo hizo, y el Padre no va a permitir que lo que Cristo hizo sea en vano, ¿sí? Lo que su Hijo amado sea en vano. Entonces, hermanos, adoremos al Señor por lo que Él hizo por nosotros, por el que el Padre dio el plan, el Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo lo vuelve una realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros adoremos a la Trinidad por nuestra gran salvación, ¿verdad? Nuestra gran salvación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? Despido la transmisión. Dios les bendiga.